Mis padres me llamaron inútil en la cena, así que pagué todas sus deudas sin decir una palabra. El olor a mole poblano llenaba la cocina de la casa familiar en la colonia Roma Norte. Era domingo por la noche, y como cada fin de semana desde que tengo memoria, toda la familia se reunía para cenar en casa de mis padres. A mis 32 años, seguía siendo la tradición que más temía de la semana. Me llamo Sofía Hernández, trabajo como consultora financiera independiente, y hasta esa noche pensaba que había logrado construir una vida de la que podía estar orgullosa. Vivo sola en un departamento en Polanco, manejo mis propios proyectos y, aunque no tengo el típico trabajo de oficina de 9 a 5 que mis padres siempre quisieron para mí, genero buenos ingresos ayudando a empresas pequeñas y medianas a organizar sus finanzas. Pero para Roberto y Carmen Hernández, mis padres, eso nunca había sido suficiente. Sofía, ¿ya conseguiste trabajo en alguna empresa seria?, preguntó mi madre mientras servía el mole, sin siquiera mirarme a los ojos. Tu prima Leticia acaba de conseguir un puesto gerencial en Banamex. Respiré profundo antes de responder. La lluvia golpeaba suavemente las ventanas de la casa, creando ese ambiente húmedo y pesado tan característico de octubre en la Ciudad de México. Mamá, ya te he explicado que trabajo por mi cuenta. Este mes tuve 3 clientes nuevos y esas no son empresas serias, mija, interrumpió mi padre, limpiándose el bigote con la servilleta. Esos son trabajitos. A tu edad, deberías tener un empleo estable, con prestaciones, con un futuro asegurado. Mi hermano menor, Diego, de 28 años, se sirvió más arroz mientras evitaba mi mirada. Él trabajaba como ingeniero en una constructora y, según mis padres, era el ejemplo perfecto de lo que yo debería ser. Mi hermana mayor, Patricia, asintió en silencio. Ella es maestra de primaria, casada, con 2 hijos. La hija, perfecta, según los estándares familiares. Además, continuó mi madre, ya es hora de que te cases, Sofía. Mira a Patricia, mira qué bonita familia tiene. ¿Qué van a pensar los vecinos de una mujer de tu edad, soltera, sin trabajo fijo? Las palabras me dolieron más de lo que quería admitir. Tomé un sorbo de agua de Jamaica para calmar el nudo que se me formaba en la garganta. Por la ventana podía ver las luces de los edificios vecinos encendiéndose mientras la noche caía sobre la ciudad. No es que no tenga trabajo, mamá. Es diferente, pero, diferente, repitió mi padre con una sonrisa sarcástica. Sofía, a los 32 años sigues viviendo como una adolescente rebelde. Sin responsabilidades reales, sin compromiso, haciendo, ¿qué? ¿Jugando a ser empresaria? El silencio en la mesa se volvió incómodo. Patricia le susurró algo a su esposo, Miguel, mientras mis sobrinos jugaban con su celular. Diego finalmente habló, papá, Sofía sí trabaja. Lo que pasa es que, tú no te metas, Diego, lo cortó mi madre. Sofía ya está grande para que la defiendas. La conversación siguió por otros temas, los problemas económicos de mis padres, las deudas acumuladas, la necesidad de reparar el techo de la casa que se filtraba cada temporada de lluvias. Escuché en silencio mientras hablaban de los pagos atrasados de la tarjeta de crédito, de las mensualidades del carro de mi padre que no podían cubrir, de cómo habían tenido que pedir prestado dinero a los tíos. Si tuviéramos una hija que realmente nos apoyara, murmuró mi madre mientras recogía los platos, las cosas serían diferentes. Esa frase me partió el corazón. Durante años había intentado ayudarlos económicamente de manera discreta. Les pagaba la cuenta de luz de vez en cuando, compraba los medicamentos de mi padre para la diabetes, incluso había cubierto algunas reparaciones menores de la casa. Pero nunca era suficiente, y aparentemente, nunca se daban cuenta. La gota que derramó el vaso llegó cuando mi madre se dirigió a Patricia, gracias a Dios que tengo al menos una hija útil. Porque esta, dijo señalándome con la cabeza, francamente, no sé para qué nos sirve. La palabra, inútil, resonó en mis oídos como un eco. Sentí como la sangre se me subía a las mejillas, pero me contuve. No iba a darles el gusto de verme explotar, no iba a demostrar que sus palabras me habían destrozado por dentro. Tienes razón, mamá, dije con una calma que no sentía. Tienes toda la razón. Me levanté de la mesa, tomé mi bolsa y me dirigí hacia la puerta. La lluvia había arreciado y el sonido del agua corriendo por las calles se mezclaba con el tráfico nocturno de la Roma Norte. ¿A dónde vas?, preguntó Patricia. A casa, respondí sin voltear.
Que tengan buena noche. Salí de esa casa sintiéndome más sola que nunca, pero con una determinación que no había sentido en años. Las luces de la ciudad se reflejaban en el pavimento mojado mientras caminaba hacia mi carro, y por primera vez en mucho tiempo, tenía un plan muy claro en mente. Esa noche, en el silencio de mi departamento, tomé una decisión que cambiaría para siempre la dinámica de mi familia. No pude dormir en toda la noche. Me quedé despierta en mi sala, viendo las luces de Polanco parpadear a través de los ventanales, mientras las palabras de mi madre se repetían una y otra vez en mi cabeza: inútil, no sé para qué nos sirve. A las 5 de la mañana ya estaba sentada frente a mi computadora con una taza de café oaxaqueño humeante en las manos. No era raro que trabajara a esas horas, mis clientes en Estados Unidos manejaban horarios diferentes, y la madrugada era a menudo mi momento más productivo. Pero esa mañana no estaba trabajando. Estaba investigando. Abrí mi carpeta de familia en la computadora, donde guardaba todos los documentos financieros que había recopilado discretamente a lo largo de los años. Como consultora financiera, había desarrollado el hábito de analizar la situación económica de mi familia, no por entrometida, sino porque siempre había querido ayudar. Los números eran más graves de lo que pensaba. Mis padres debían 127,000 pesos en tarjetas de crédito distribuidas entre Banamex, Bancomer y Liverpool. Tenían 2 meses de atraso en los pagos de la hipoteca de la casa, que ascendían a 8,500 pesos mensuales. El carro de mi padre tenía 3 pagos vencidos de 4,200 pesos cada uno. Además, le debían 35,000 pesos a mi tío Fernando, dinero que habían pedido prestado para la operación de la vesícula de mi madre el año pasado. En total, 195,100 pesos de deuda. Me recargué en el respaldo de mi silla y suspiré. Esa cantidad representaba exactamente 4 meses de mis ingresos promedio como consultora. No era poco dinero, pero tampoco era imposible. Tomé mi celular y marqué el número de mi contador, Javier Morales. Sabía que era temprano, Batel también era madrugador. ¿Sofía? ¿Todo bien? Son las 5:30 de la mañana. Javi, necesito que me ayudes con algo urgente. ¿Puedo acceder a mis ahorros de inversión sin penalización? Depende de cuánto necesites. ¿Estás bien? Necesito 200,000 pesos. En efectivo. Hoy. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Sofía, ¿estás segura? Ese dinero lleva 2 años generando rendimientos muy buenos. Si lo retiras ahora, estoy segura, Javi. Es una inversión diferente. Está bien. Dame 2 horas y te tengo el dinero. Pero necesitamos vernos para hacer los trámites. Después de colgar, me di un baño largo y me vestí con mi traje azul marino, el que usaba para las reuniones más importantes. Me peiné con una coleta baja y me maquillé sutilmente. Quería verme profesional, segura, poderosa. Porque hoy no iba a ser la hija inútil, que no servía para nada. Hoy iba a demostrarles exactamente para qué servía Sofía Hernández. A las 8 de la mañana ya estaba en el banco con Javier, firmando los documentos para el retiro de mi inversión. El gerente me miró con curiosidad cuando pedí que el dinero fuera entregado en efectivo, en billetes de 500 pesos, pero no hizo preguntas innecesarias. ¿Estás segura de esto, Sofía?, me preguntó Javier por tercera vez mientras guardaba los documentos en su portafolio. Es mucho dinero para tenerlo en efectivo. Nunca he estado más segura de algo en mi vida, le respondí, sintiendo el peso de los fajos de billetes en mi bolsa. Mi primer destino fue Liverpool Interlomas. Sabía que mis padres tenían ahí su tarjeta de crédito departamental con una deuda de 28,000 pesos. La ejecutiva de servicio al cliente, una mujer joven con nombre de Paola según su gafete, me atendió con amabilidad. Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle? Vengo a liquidar la deuda de la tarjeta de los señores Roberto y Carmen Hernández, dije, colocando mi identificación sobre el mostrador. ¿Es usted familiar? Soy su hija. Sofía Hernández. Paola verificó la información en su sistema y frunció ligeramente el ceño. Señorita, la deuda asciende a 28,847 pesos con intereses moratorios incluidos. ¿Está segura de que quiere liquidarla completamente? Completamente.
Conté los billetes sobre el mostrador. Paola parecía sorprendida de ver tanto efectivo, pero procesó el pago con profesionalismo. Me entregó el comprobante de liquidación total. Listo. La cuenta queda en ceros. ¿Desea que les enviemos notificación a los tarjetavientes? No es necesario. Ellos se darán cuenta. Mi siguiente parada fue Banamex. La sucursal estaba más llena, pero el proceso fue similar. 45.200 pesos para liquidar la tarjeta de crédito clásica de mis padres. El ejecutivo, un hombre mayor con lentes, me preguntó 2 veces si estaba segura antes de procesar el pago. En Bancomer liquidé los 38.150 pesos restantes de la otra tarjeta. Para ese momento, ya había gastado más de 112.000 pesos, pero me sentía más ligera, más determinada que nunca. El siguiente desafío era más complicado, la hipoteca de la casa. Fui directamente a la oficina del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Mi padre había obtenido el crédito hipotecario a través de Infonavit años atrás, y tenían 2 meses de atraso. Señorita Hernández, me dijo la licenciada Martínez después de revisar el expediente, efectivamente hay un adeudo de 17.000 pesos por los 2 meses vencidos. Pero también hay que considerar que si liquida completamente el crédito, el ahorro en intereses sería considerable. ¿Cuánto falta por pagar del total? 142.000 pesos. No lo dudé ni un segundo. Liquido todo. La licenciada Martínez no pudo ocultar su sorpresa. Señorita, ¿está completamente segura? ¿Es una cantidad considerable? Estoy segura. El trámite tomó casi 2 horas. Tuve que firmar múltiples documentos, esperar autorizaciones, y coordinar con diferentes departamentos. Pero al final, tenía en mis manos el comprobante de liquidación total del crédito hipotecario de mis padres. Ya eran las 3 de la tarde cuando salí de Infonavit. Me dirigí directamente a la agencia automotriz donde mis padres habían comprado el Tsuru 2018 de mi papá. La recepcionista me conectó con el gerente de cobranza. Efectivamente, el señor Roberto Hernández tiene 3 pagos vencidos, confirmó el gerente. Son 12.600 pesos en total, más 1.890 pesos de gastos de cobranza. ¿Y si quiero liquidar completamente el auto? Faltan 67.400 pesos del capital. 1 hora después, mi padre era oficialmente dueño de su carro, sin deuda alguna. Mi última parada del día fue la más personal. Tomé un Uber hacia la casa de mi tío Fernando en la Colonia del Valle. Él siempre había sido el más comprensivo de los hermanos de mi padre, y sabía que el préstamo que les había hecho había sido un verdadero sacrificio para él. «Sofía, ¿qué haces aquí, mija?», me preguntó al abrir la puerta, sorprendido de verme un lunes por la tarde. «Tío, vengo a pagarte lo que te deben mis papás». Su expresión cambió inmediatamente. «Sofía, no tienes por qué, y si tengo por qué», lo interrumpí, sacando los últimos 35.000 pesos de mi bolsa. «Esto es lo que te prestaste para la operación de mi mamá, ¿verdad?». Tío Fernando se quedó callado por un momento, viendo el dinero. «Mija, ¿tus papás no me han dicho nada de que tú? No saben que estoy aquí. Y prefiero que no sepan, al menos por ahora». «Sofía, ¿estás bien? ¿De dónde sacaste todo este dinero?». «Estoy bien, tío. Mejor que nunca, de hecho. Solo, toma el dinero. Por favor». Finalmente aceptó, aunque pude ver en sus ojos que tenía 1000 preguntas que no se atrevía a hacer. Esa noche regresé a mi departamento completamente exhausta, pero con una sensación de satisfacción que no había experimentado en años. Había gastado 197.890 pesos en un solo día. Prácticamente todos mis ahorros de 2 años. Pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía poderosa. Me sentía útil. Y lo mejor de todo, mis padres no tenían idea de lo que había pasado. Todavía. Los siguientes 3 días fueron los más extraños de mi vida. Seguí con mi rutina normal, trabajando desde casa, atendiendo a mis clientes, tomando calls con empresarios de Guadalajara y Monterrey. Pero cada vez que sonaba mi teléfono, mi corazón se aceleraba pensando que podría ser alguno de mis padres. No pasó nada el martes.
Ni el miércoles. El jueves por la mañana, mientras revisaba los estados financieros de una empresa textil en Puebla, recibí un mensaje de WhatsApp de mi hermana Patricia. Sofía, ¿has hablado con papá y mamá? Están muy raros desde ayer. Papá no para de revisar su celular y mamá está súper nerviosa. Le respondí con un emoji de interrogación, fingiendo total ignorancia. No sé, ayer papá recibió una llamada y se puso muy serio. Luego estuvo como 2 horas en la computadora con mamá. Cuando les pregunté qué pasaba, me dijeron que, cosas de adultos, punto. Sonreí para mis adentros. Evidentemente habían empezado a recibir las notificaciones de los pagos. Los bancos y las instituciones financieras mexicanas son muy eficientes enviando confirmaciones cuando se liquidan deudas importantes. Esa tarde, mi madre me marcó. Por primera vez en semanas. Hija. ¿Cómo estás? Bien, mamá. ¿Todo bien por allá? Sí, oye, ¿no has recibido llamadas raras últimamente? ¿De bancos o algo así? ¿Llamadas de bancos? No, ¿por qué? No, por nada. Es que, y bueno, tu papá ha estado recibiendo unas llamadas medio extrañas. ¿Qué tipo de llamadas? Pues, de Liverpool, de Banamex, dicen que para confirmar no sé qué pagos. Pero nosotros no hemos pagado nada. Me costó trabajo contener la risa. ¿Y qué les dijeron? Pues tu papá está convencido de que es algún tipo de fraude. Ya sabes cómo está de paranoico con esas cosas. Dice que van a ir mañana a los bancos a aclarar todo. Ah, qué bueno que vayan a aclarar. Seguro es algún error del sistema. Eso esperamos, mija. Bueno, te dejo. Cuídate. Después de colgar, no pude evitar imaginarme la cara de mis padres cuando fueran a los bancos al día siguiente. La confusión, la sorpresa, el momento exacto en que se darían cuenta de que alguien había pagado todas sus deudas. Esa noche me quedé despierta hasta tarde, trabajando en una propuesta para un cliente nuevo, pero cada 5 minutos checaba mi celular esperando algún mensaje o llamada. El viernes sería el día de la verdad. Por primera vez en años, esperaba con ansias una llamada de mis padres. Pero no por las razones habituales. Esta vez, yo tenía el control de la conversación. Esta vez, iba a ser muy interesante escuchar lo que tenían que decirme. Me serví una copa de vino tinto y me senté en mi balcón a ver las luces de la ciudad. La brisa nocturna de octubre era perfecta, y por primera vez en mucho tiempo, me sentía en paz conmigo misma. Mañana sería un día muy revelador para la familia Hernández. Mi teléfono sonó a las 9:47 de la mañana del viernes. Era mi padre. Papá, ¿cómo estás? Sofía. Su voz sonaba extraña, casi quebrada. Mija, necesito preguntarte algo muy importante. Dime, papá. ¿Tú pagaste nuestras deudas? El momento había llegado. Sentí una mezcla de nervios y satisfacción corriendo por mis venas. Estaba sentada en mi escritorio, viendo el ángel de la independencia a través de la ventana, y por un momento consideré negarlo todo. Pero no. Era momento de la verdad. Sí, papá. Yo pagué todas sus deudas. Hubo un silencio tan largo que pensé que se había cortado la llamada. Papá, ¿estás ahí? Sofía, ¿cómo? ¿Por qué? Papá, ¿puedo ir a la casa? Creo que es mejor que hablemos en persona. Sí, ven. Tu mamá está, bueno, ven. 1 hora después estaba parada frente a la puerta de la casa familiar. Mis padres me abrieron juntos, y nunca los había visto con esa expresión. Era una mezcla de confusión, gratitud, vergüenza y algo que no lograba identificar. Pásale, mija, me dijo mi madre, que claramente había estado llorando. Nos sentamos en la sala. La misma sala donde años atrás me habían regañado por no estudiar una carrera seria, donde me habían cuestionado cada decisión de mi vida adulta, donde el domingo pasado me habían llamado inútil. Sofía, comenzó mi padre, fuimos a todos los bancos esta mañana. A Liverpool, a Banamex, a Bancomer, al Infonavit. Todo está pagado, interrumpió mi madre. Todo. No debemos ni un peso.
ni siquiera sabíamos que debíamos tanto dinero, continuó mi padre. Cuando nos dijeron las cantidades. Sofía, ¿de dónde sacaste casi 200,000 pesos? Me acomodé en el sillón y los miré directamente a los ojos. Papá, mamá, yo trabajo. Yo genero dinero. Buenos ingresos. El domingo pasado me dijeron que no sabían para qué le servía, que era una inútil. Mi madre se llevó las manos a la cara. Ay, Sofía, yo no quise. Déjame terminar, mamá. Mi voz era tranquila pero firme. Llevo años tratando de demostrarles que mi trabajo es serio, que tengo una carrera exitosa. Pero nunca me han escuchado. Nunca han valorado lo que hago. Mija, nosotros no sabíamos que ganabas tanto dinero, dijo mi padre. No me han preguntado, papá. En 8 años que llevo trabajando como consultora independiente, nunca me han preguntado realmente cómo me va, cuánto gano, qué proyectos manejo. Solo asumen que estoy jugando a ser empresaria. El silencio en la sala era denso. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared que mi abuela les había regalado años atrás. ¿Sabes qué es lo más irónico?, continué. Durante años he estado ayudándolos económicamente de manera discreta. La cuenta de luz, los medicamentos, reparaciones de la casa. Pero como nunca lo hacía de manera ostentosa, como nunca se los restregaba en la cara, pensaban que Patricia o Diego los estaban ayudando. Mi madre comenzó a llorar en silencio. Sofía, perdónanos, murmuró. ¿No sabíamos? El problema no es que no supieran cuánto gano, mamá. El problema es que nunca creyeron en mí. Nunca confiaron en que podía ser exitosa a mi manera. Mi padre se aclaró la garganta. Mija, nosotros queríamos lo mejor para ti. Un trabajo estable, seguridad. Papá, yo tengo más seguridad financiera que Diego con su trabajo estable. Tengo más ingresos que Patricia con su plaza de maestra. Pero eso nunca les importó porque no encajaba en lo que ustedes consideran un trabajo real, punto. ¿Cómo pagaste todo eso, Sofía?, preguntó mi madre. Es muchísimo dinero. Liquidé mis inversiones. 2 años de ahorros e inversiones que había hecho precisamente para tener estabilidad financiera. Esa estabilidad que ustedes creen que no tengo. La expresión en sus rostros cambió. Era como si por primera vez estuvieran viendo realmente quién era yo. Mija, dijo mi padre, nosotros no sabemos cómo agradecerte. No quiero que me agradezcan, papá. Quiero que me respeten. Quiero que dejen de compararme con mis hermanos. Quiero que entiendan que el éxito no se mide solo por tener un trabajo de oficina y una familia. Mi madre se levantó y se acercó a mí. Sofía, perdónanos. Fuimos unos tontos. Unos ciegos. Mamá, no necesito que me pidan perdón. Necesito que cambien la forma en que me ven. ¿Cómo podemos hacer eso?, preguntó mi padre. Empezando por preguntarme cómo estoy, qué proyectos tengo, cómo va mi trabajo. Tratándome como la adulta exitosa que soy, no como la hija problema que creen que soy. Nos quedamos un rato más hablando. Por primera vez en años, mis padres me hicieron preguntas reales sobre mi trabajo, mis clientes, mis proyectos. Por primera vez, parecían genuinamente interesados en mi vida. Cuando me fui de la casa esa tarde, sentí que algo fundamental había cambiado en nuestra relación. Pero sabía que esto era solo el comienzo. No esperaba que la noticia se extendiera tan rápido por la familia, pero para el sábado por la mañana mi celular no paraba de sonar. Primero fue Diego. Hermana, ¿es cierto que les pagaste todas las deudas a los papás? Patricia me acaba de contar y no lo puedo creer. Luego mi tío Fernando. Mija, ahora entiendo por qué viniste a pagarme. Tus papás me llamaron llorando para contarme lo que hiciste. Después mi prima Leticia, la del trabajo en Banamex. Prima, acabo de hablar con tu mamá. ¿En serio ganabas todo ese dinero y nunca nos dijiste? Y así siguió todo el día. Cada llamada era una mezcla de admiración, curiosidad y, si soy honesta, un poco de envidia. De repente, la inútil de la familia se había convertido en la sobrina, hija y hermana exitosa que nadie sabía que existía. Lo que más me impactó fue la llamada de Patricia.
Sofía, necesito hablar contigo, me dijo con una voz seria que no le conocía. ¿Puedes venir a mi casa? Patricia vive en una unidad habitacional en Ecatepec, en una casa pequeña pero bien cuidada que compró con su esposo Miguel hace 5 años. Cuando llegué, los niños estaban viendo televisión y Miguel había salido. Siéntate, me dijo, sirviéndonos café en su cocina. Tengo que confesarte algo. ¿Qué pasa, hermana? Sofía, yo siempre supe que te trataban injustamente. La miré sorprendida. ¿Qué? Los papás siempre han sido más duros contigo que con Diego y conmigo. Y yo nunca dije nada. Es más, a veces hasta me gustaba ser la hija buena, la que hacía todo bien. No sabía qué responder. Patricia nunca había sido tan directa conmigo. Cuando mamá me contó lo que hiciste, me sentí horrible. No solo por la cantidad de dinero, sino porque me di cuenta de que nunca te defendí. Nunca reconocí que eras exitosa. Patricia. No, déjame terminar. Ayer en la noche no pude dormir pensando en todas las veces que te criticaron por no tener un trabajo normal, y yo solo me quedé callada porque eso me hacía ver mejor a mí. Se le quebró un poco la voz. Eres mi hermana mayor, Sofía. Debería haber estado orgullosa de ti, no compitiendo contigo. Por primera vez en años, Patricia y yo tuvimos una conversación real. Sin competencias, sin comparaciones, sin buscar la aprobación de nuestros padres. ¿Sabes qué es lo más loco?, me dijo antes de irme. Que siempre admiré tu valentía para hacer las cosas a tu manera. Pero nunca te lo dije. Esa noche, regresando a Polanco, reflexioné sobre cómo una sola acción había cambiado completamente la dinámica familiar que había existido durante décadas. Pero también sabía que el verdadero cambio apenas estaba comenzando. Las siguientes semanas fueron como vivir en una realidad alterna. De repente, yo era la hija estrella de la familia Hernández. Mis padres me llamaban cada 2 días para preguntarme cómo estaba, qué proyectos tenía, si necesitaba algo. Era exactamente lo que había querido durante años, pero ahora me generaba una sensación extraña. ¿Realmente había necesitado gastar casi 200,000 pesos para ganarme su respeto? Era martes por la tarde y estaba en una videoconferencia con un cliente de Tijuana cuando mi madre me marcó por tercera vez ese día. Dejé que entrara el buzón de voz, pero 5 minutos después volvió a llamar. Disculpe, licenciado Ramírez, ¿me permite atender una llamada familiar urgente?, pregunté, pausando la presentación. Claro, licenciada Hernández. ¿Mamá? ¿Está todo bien? Ay, hija, perdóname por molestarte. Sé que estás trabajando, pero quería preguntarte si el viernes puedes venir a cenar. Tu tía Esperanza viene de Puebla y quiere conocer a la empresaria exitosa de la familia. Suspiré internamente. Mamá, puedo ir, pero... ¡Qué bueno! Voy a hacer tu mole favorito. Y también invité a tu prima Leticia con su esposo. ¿Quieren conocer más sobre tu negocio? Después de colgar, regresé a mi cal con una sensación agridulce. Por un lado, era hermoso sentir que mi familia finalmente me valoraba. Por otro lado, no podía evitar la sospecha de que su nueva admiración estaba más relacionada con mi cuenta bancaria que con un verdadero entendimiento de quién era yo. Esa sensación se intensificó durante los siguientes días. Diego me invitó a comer para conocer mejor mi trabajo, y de paso mencionó que estaba considerando dejar la constructora para emprender algo. Patricia me preguntó si podía darle consejos financieros para ella y Miguel. Mi tío Fernando me sugirió que diera una plática en su empresa sobre finanzas personales. Todos querían un pedacito de la nueva Sofía exitosa. El viernes llegué a casa de mis padres y fue como entrar a una exhibición sobre mi vida. Mi madre había impreso artículos sobre consultoría financiera que había encontrado en internet. Mi padre le había contado a medio barrio sobre su hija empresaria. La mesa estaba puesta como para una ocasión especial. Aquí está nuestra Sofía, anunció mi madre cuando entré, como si fuera una celebridad. Mi tía Esperanza, una mujer de 50 y tantos años que siempre había sido directa hasta la brutalidad, me recibió con una sonrisa que no le había visto jamás. Mi hija. Tu mamá me contó todo. ¡Qué orgullo tan grande! ¿Es cierto que tienes clientes en Estados Unidos? Algunos, sí,
tía. ¿Y ganas en dólares? La conversación de toda la cena giró alrededor de mi trabajo. Preguntas sobre mis ingresos, mis clientes, mis inversiones. Era halagador, pero también agotador. Sentía como si estuviera en una entrevista de trabajo perpetua. Lo que realmente me molestó fue cuando mi prima Leticia me apartó después de la cena. «Prima, necesito pedirte un favor», me dijo en voz baja. «Jorge y yo estamos pensando en comprar casa, pero nos faltan como 100,000 pesos para el enganche. ¿Crees que podrías prestárnoslos?» «Leticia, solo sería un préstamo. Te pagaríamos con intereses. Es que, después de ver lo que hiciste por tus papás, pensé que tal vez...» «Leticia, lo que hice con mis padres fue algo muy específico. No significa que...» «Ay, prima, no me digas que no. Somos familia». Esa noche manejé de regreso a Polanco sintiendo una mezcla de frustración y tristeza. Por primera vez en mi vida tenía la atención y admiración de mi familia, pero venía con un precio que no había anticipado. Mi celular sonó mientras esperaba en un semáforo en Insurgentes. Era un mensaje de WhatsApp de Diego: «Hermana, ¿podemos platicar mañana? Tengo una idea de negocio y me gustaría que la evaluaras. Y tal vez, que consideraras invertir». Apagué el celular y me quedé viendo las luces de la ciudad. La lluvia comenzaba a caer suavemente sobre el parabrisas, creando esos reflejos dorados que tanto me gustaban de las noches chilangos. Me di cuenta de que había creado un monstruo. Al demostrar mi éxito financiero de manera tan dramática, había puesto una expectativa sobre mis hombros que no estaba segura de poder o querer cargar. ¿Era esto lo que realmente quería? ¿Ser valorada únicamente por mi capacidad económica? Esa noche, en el silencio de mi departamento, tomé una decisión importante. Era momento de establecer límites claros. Si iba a tener una relación nueva y saludable con mi familia, tenía que ser en mis términos, no en los términos de mi cuenta bancaria. Era hora de enseñarles la diferencia entre respeto y conveniencia. El sábado por la mañana desperté con una claridad mental que no había sentido en semanas. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Primero llamé a Diego. «Hermano, sobre tu mensaje de ayer. Te veo para platicar, pero quiero que sepas desde ahora que no voy a invertir en ningún negocio familiar». «Pero Sofía, ni siquiera has escuchado la idea». «Diego, no tiene nada que ver con tu idea. Tiene que ver con mantener las relaciones familiares separadas de los negocios. Podemos platicar, te puedo dar consejos, pero dinero no». Hubo un silencio incómodo. Está bien, hermana. Entiendo. ¿De verdad entiendes? Porque necesito que entiendas que el hecho de que tenga dinero no significa que esté disponible para todos los proyectos familiares. Sí entiendo. Perdón si sonó como sí. No te disculpes, Diego. Solo quería ser clara desde el principio. Después marqué a Leticia. «Prima, sobre lo que me pediste ayer». La respuesta es no. ¿No? ¿Por qué? Sofía, somos familia. Precisamente por eso, Leticia. Porque somos familia y quiero que sigamos siéndolo. Los préstamos entre familiares casi siempre terminan mal. ¿Pero tú les pagaste todas las deudas a tus papás? Eso fue un regalo. Sin expectativas de devolución. Muy diferente a un préstamo. Sofía, no entiendo. ¿Ya se te subió el dinero a la cabeza? Esa frase me dolió, pero no me sorprendió. Leticia, te voy a explicar algo. Durante años nadie en esta familia me tomó en serio porque no tenía un trabajo tradicional. Ahora que descubrieron que tengo dinero, de repente todos quieren ser mis mejores amigos. ¿No te parece problemático? No es eso, Sofía. Leticia, antes de que supieras cuánto ganaba, ¿cuántas veces me llamaste para preguntarme cómo estaba? ¿Cuántas veces mostraste interés genuino en mi vida? Otro silencio incómodo. Mira, prima, te aprecio mucho. Pero si nuestra relación va a mejorar, tiene que ser porque realmente nos importamos la una a la otra, no porque esperes que yo resuelva tus problemas financieros. Después de colgar, me serví un café y me senté en mi balcón. Era una mañana hermosa de noviembre en la Ciudad de México,
con ese cielo azul intenso que solo se ve después de que llueve. Mi teléfono sonó. Era mi madre. Hija, ¿cómo estás? Bien, mamá. ¿Y ustedes? Bien, bien. Oye, tu papá y yo estuvimos platicando. Queríamos preguntarte, ahora que ya no tenemos deudas, ¿crees que sería buena idea renovar la cocina? Está muy vieja ahí. Mamá, la interrumpí suavemente. ¿Tienen ahorrado dinero para esa renovación? Pues, no. Pero pensamos que tal vez tú, como ya nos ayudaste antes. Mamá, necesito que hablemos en persona. ¿Pueden venir los dos a mi departamento esta tarde? Todo está bien, mi hija. Todo está bien. Solo necesitamos platicar. A las 4 de la tarde, mis padres estaban sentados en mi sala. Era la primera vez que venían a mi departamento en Polanco, y pude ver en sus ojos la sorpresa al darse cuenta de que vivía mejor de lo que habían imaginado. Papá, mamá, los amo mucho, comencé. Y estoy muy feliz de que ahora tengamos una mejor relación. Pero necesito establecer algunas cosas claras. Se vieron entre ellos con preocupación. Lo que hice pagando sus deudas fue un regalo de una sola vez. No es algo que voy a repetir cada vez que tengan gastos importantes. Sofía, nosotros no esperamos. Mamá, déjame terminar. Sé que no esperan, pero quiero ser muy clara. Quiero que nuestra nueva relación se base en respeto mutuo, no en dependencia económica. Mi padre se aclaró la garganta. Mija, nosotros nunca hemos querido depender. Papá, no se trata de lo que quieren. Se trata de establecer límites saludables. Yo tengo mi vida financiera, ustedes tienen la suya. Puedo dar consejos, puedo ayudar en emergencias reales, pero no voy a ser el banco familiar. ¿Esto significa que ya no nos vas a ayudar?, preguntó mi madre con voz pequeña. Significa que los voy a ayudar como hija, no como cajero automático. Si tienen una emergencia médica, por supuesto que los apoyo. Si quieren renovar la cocina porque se les antoja, eso lo tienen que planear y ahorrar ustedes. Mis padres se quedaron callados por un momento, procesando lo que les había dicho. Tienes razón, mija, dijo finalmente mi padre. Perdón si te hicimos sentir como si solo te valoráramos por tu dinero. No me hicieron sentir así, papá. Pero quiero evitar que lleguemos a ese punto. Mi madre se acercó y me tomó de la mano. Sofía, nosotros te queremos con dinero o sin dinero. Lo que pasa es que estamos tan orgullosos de ti que a veces no sabemos cómo demostrártelo. Demuéstrenlo interesándose en mi vida más allá de mi trabajo. Pregúntenme qué leo, qué planes tengo para el fin de semana, cómo me siento. No todo tiene que girar alrededor de mi éxito profesional. Esa tarde tuvimos la conversación más honesta que habíamos tenido en años. Por primera vez, sentí que realmente me estaban viendo como persona completa, no solo como la hija problemática o como la hija exitosa. Al despedirse, mi padre me dijo, mija, gracias por enseñarnos a ser mejores padres. 3 semanas después de establecer límites con mi familia, las cosas comenzaron a encontrar un equilibrio más natural. Las llamadas diarias de mis padres se redujeron a 2 o 3 por semana, y cuando hablábamos, las conversaciones eran genuinamente sobre cómo estábamos, no sobre dinero o trabajo. Diego vino a visitarme un martes por la tarde, y para mi sorpresa, no mencionó su idea de negocio ni una sola vez. En lugar de eso, me contó sobre una chica que había conocido en el gimnasio y me pidió consejos sobre citas. Era la primera conversación de hermanos que habíamos tenido en años. ¿Sabes qué es lo más raro?, me dijo mientras nos tomábamos una cerveza en mi balcón. Siempre pensé que eras la hermana complicada, pero ahora me doy cuenta de que tal vez éramos nosotros los complicados contigo. No se trata de quién era más complicado, Diego. Se trata de que nunca nos entendimos realmente. ¿Crees que podemos ser amigos? Digo, hermanos que también son amigos. Lo miré y sonreí. Me encantaría eso. Patricia también cambió su actitud. En lugar de buscar consejos financieros, empezó a invitarme a sus reuniones familiares como simplemente la tía Sofía. Sus hijos, mis sobrinos, comenzaron a conocerme más allá de la tía que tiene dinero. Pero el cambio más significativo fue con mis padres.
Un sábado me invitaron a desayunar, solo porque querían pasar tiempo conmigo. Nada de ocasiones especiales, nada de visitas de familiares a quienes impresionar. Solo ellos y yo, desayunando chilaquiles en un pequeño restaurante en La Condesa. Hija, me dijo mi madre mientras esperábamos la comida, quería agradecerte por enseñarnos a quererte mejor. ¿Qué quieres decir, mamá? Pues que antes te queríamos como pensábamos que debía ser. Ahora te queremos como eres. Mi padre asintió. Tu mamá tiene razón. Perdimos muchos años tratando de convertirte en algo que no eras, en lugar de celebrar lo que sí eres. Ustedes no perdieron nada, les dije. Estamos aquí ahora, y eso es lo que importa. Después del desayuno caminamos por el Parque México. Era una mañana perfecta de diciembre, con ese sol suave que hace que la Ciudad de México sea hermosa. Mis padres me contaron anécdotas de cuando era niña, memorias que había olvidado, momentos divertidos que se habían perdido entre años de malentendidos. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí como su hija, no como su problema o su solución. Esa noche, escribí en mi diario algo que no había escrito en años: hoy fue un buen día con mi familia. No había costado 200,000 pesos. No había requerido demostraciones dramáticas de éxito. Solo había requerido honestidad, límites claros y la voluntad de todos para construir algo mejor. A veces las mejores inversiones no tienen nada que ver con dinero. 6 meses después de aquella cena que cambió todo, estaba parada en la cocina de mis padres ayudando a mi madre a preparar tamales para el Día de las Madres. Era una escena que jamás había imaginado, las dos trabajando juntas, platicando tranquilamente, sin tensiones ni reproches. Pásame esa masa, mija, me dijo mi madre, mientras extendía las hojas de maíz sobre la mesa. ¿Te acuerdas cuando eras niña y siempre querías ayudarme? Sí, pero siempre decías que mejor me saliera porque hacía todo mal, le respondí, sonriendo. Ay, Sofía, yo era muy impaciente. Perdóname. Era curioso cómo las disculpas habían dejado de ser necesarias entre nosotras. Mi madre había desarrollado la costumbre de pedir perdón por cosas del pasado, pero yo ya no las necesitaba. El presente era demasiado bueno como para seguir cargando con viejos resentimientos. Mamá, ¿sabes qué es lo que más me gusta de ahora? ¿Qué, mi hija? Que por fin podemos hacer cosas juntas sin que sea raro. Ella sonrió mientras rellenaba un tamal con pollo en salsa verde. A mí también me gusta mucho. Siento como si apenas te estuviera conociendo. La puerta de la cocina se abrió y entró mi padre cargando la masa de maíz que había ido a comprar al mercado de Medellín. ¿Cómo van las, chef?, preguntó, besando la frente de mi madre. Aquí, enseñándole a tu hija los secretos familiares, respondió ella. ¿Secretos familiares?, pregunté, intrigada. El relleno de estos tamales lleva una pizca de comino que tu bisabuela me enseñó, me explicó mi madre. Nunca se lo había dicho a nadie. Me sentí extrañamente emocionada. No solo por conocer la receta, sino por el hecho de que mi madre sintiera que valía la pena compartir conmigo esas tradiciones familiares. Diego llegó como a las 2 de la tarde con su nueva novia, Alejandra, una ingeniera en sistemas que trabajaba en una startup. Era la primera vez que traía a una chica a la casa familiar, y todos estábamos un poco nerviosos. Familia, les presento a Ale, dijo Diego, claramente enamorado. Alejandra era una mujer inteligente y segura de sí misma. Durante la comida, me di cuenta de que tenía mucho en común con ella, ambas trabajábamos en industrias dominadas por hombres, ambas habíamos tenido que demostrar constantemente nuestro valor profesional. Sofía, Diego me contó lo que haces, me dijo mientras servíamos el postre. Me parece increíble que manejes tu propia consultoría. Yo trabajo para otros, pero siempre he soñado con emprender. Si algún día quieres platicar sobre emprendimiento, con mucho gusto, le respondí. ¿En serio? Eso sería increíble. Lo que más me gustó fue ver cómo Diego hablaba de su trabajo con orgullo, pero sin sentir que tenía que competir conmigo. Durante meses después de que pagué las deudas familiares, había notado cierta tensión en él, como si sintiera que tenía que demostrar que también era exitoso. Pero ahora parecía cómodo con su lugar en la familia. Patricia llegó con Miguel y los niños después de la comida. Era su tradición venir a saludar a la abuela en su día, aunque ya no viviéramos todos en la misma casa.
Tía Sofía, gritó mi sobrino Sebastián, de 8 años, corriendo hacia mí. ¿Ya trajiste tu laptop? Quiero que me enseñes más de Excel. Me reí. Había comenzado a enseñarle conceptos básicos de computación durante mis visitas, y se había vuelto nuestro ritual. Claro, Sebas. Pero primero saluda a tu abuela. Patricia se acercó a mí mientras los niños abrazaban a mis padres. ¿Sabes qué me dijo Sebastián el otro día?, me preguntó en voz baja. ¿Qué? Que cuando sea grande quiere trabajar como tú, desde su casa, con su computadora. ¿Y eso te molesta? Al contrario. Me da mucho orgullo que tenga un modelo a seguir como tú. Esas palabras me llegaron directo al corazón. Durante años había pensado que no era un buen ejemplo para mis sobrinos porque no seguía el camino tradicional. Ahora Patricia me veía como un modelo positivo para sus hijos. La tarde pasó volando entre pláticas, juegos con los niños y el tradicional partido de lotería después de la comida. Era exactamente el tipo de reunión familiar que había soñado tener durante años, cálida, divertida, sin tensiones. Cuando llegó el momento de irme, mi madre me entregó un Tupperware con tamales. Para que tengas durante la semana, me dijo. Gracias, mamá. Oye, Sofía, me dijo mi padre mientras caminábamos hacia mi carro. El próximo domingo es mi cumpleaños. ¿Te gustaría organizarlo aquí en la casa? Nada grande, solo la familia. Me sorprendió la propuesta. Siempre habían organizado los cumpleaños de mi padre sin consultarme mucho sobre los detalles. ¿Quieres que yo lo organice? Tú tienes buen gusto para estas cosas. Y además, me gustaría que fuera especial. Claro, papá. Me encantaría. Manejando de regreso a Polanco esa noche, reflexioné sobre cuánto habían cambiado las cosas. No solo en la relación con mis padres, sino en toda la dinámica familiar. Parecía como si el acto de pagar las deudas hubiera sido el catalizador que necesitábamos para empezar de nuevo. Pero lo más importante era que ahora las tradiciones familiares me incluían realmente. No era solo la hija que aparecía por obligación, sino alguien que contribuía activamente a crear momentos especiales. Por primera vez en mi vida adulta, esperaba con ansias las reuniones familiares. Organizar el cumpleaños de mi padre se convirtió en el proyecto más gratificante que había tenido en meses. Por primera vez, tenía la oportunidad de demostrarle mi cariño de una manera que no involucrara dinero. Decidí hacer algo especial, contacté a sus hermanos que vivían en otros estados. Mi tío Raúl estaba en Guadalajara y mi tía Rosa en Mérida. Hacía más de 2 años que no se veían todos juntos. ¿Sofía? ¡Qué sorpresa!, me respondió mi tío Raúl cuando le marqué. Tío, el domingo es el cumpleaños de mi papá y quería organizarle una sorpresa. ¿Creen que puedan venir? ¿En serio? Ay, mija, si nos encantaría. Roberto se va a poner felicísimo. También llamé a sus amigos de la preparatoria, gracias a Facebook logré contactar a varios. El plan era simple, una carne asada en el patio de la casa, con toda la gente que mi padre quería pero que rara vez veía. El sábado por la noche estaba en mi departamento preparando una presentación de fotos que había recopilado de la familia. Fotos viejas que mi madre había guardado durante décadas, fotos recientes de las reuniones familiares, momentos que contaban la historia de Roberto Hernández. Mi celular sonó. Era Diego. Hermana, Ale me ayudó a hacer un video con fotos de papá. ¿Crees que podemos proyectarlo mañana? Perfecto. Yo también preparé algo. Podemos combinar todo. ¿Necesitas ayuda con algo más? Ya está todo listo. Solo necesito que llegues temprano para ayudarme a decorar. El domingo llegué a casa de mis padres a las 10 de la mañana. Mi madre estaba nerviosa porque creía que solo iban a ser nosotros, como siempre. Mija, ¿para qué tantos globos? Solo somos la familia. Mamá, confía en mí. A las 12 empezaron a llegar los invitados. Primero mi tío Raúl con su familia. Cuando mi padre abrió la puerta y vio a su hermano, se le llenaron los ojos de lágrimas. Raúl, ¿qué haces aquí? Tu hija nos invitó. Feliz cumpleaños, hermano. Después llegó mi tía Rosa, luego sus amigos de la preparatoria,
personas que no había visto en años. La cara de mi padre era un poema. Entre sorpresa, alegría y emoción. Sofía, me dijo en un momento que nos quedamos solos, esto es lo más bonito que han hecho por mí en años. Te lo mereces, papá. No, mi hija. Esto no es solo un regalo. Es la primera vez que siento que realmente me conoces. ¿Qué quieres decir? Que invitaste a toda la gente que me importa. Eso significa que sabes quién soy yo realmente, no solo como tu papá, sino como persona. Tenía razón. Por primera vez había organizado algo pensando en él como Roberto, no solo como mi padre. Había puesto atención a sus historias, a sus recuerdos, a las personas que lo hacían feliz. La fiesta fue perfecta. Risas, anécdotas, música de su época. Mi padre parecía 20 años más joven. Un año después de aquella cena que cambió mi vida, estaba nuevamente sentada en la misma mesa, en la misma silla, pero todo era completamente diferente. Era domingo por la noche y, como había sido tradición durante décadas, toda la familia se había reunido para cenar en casa de mis padres. Pero ahora era una tradición que esperaba con ansias, no que temía. Sofía, ¿puedes pasarme la salsa?, me preguntó Patricia mientras servía quesadillas a sus hijos. Claro, hermana. La conversación fluía naturalmente entre todos. Diego nos contaba sobre sus planes de mudarse con Alejandra. Patricia nos platicaba sobre el proyecto de huerto escolar que estaba organizando en su escuela. Mis padres hablaban de su viaje planeado a Oaxaca, el primero que harían juntos en más de 10 años. ¿Y tú, Sofía? ¿Cómo vas con tu nuevo cliente?, me preguntó mi madre. Era hermoso que ahora me preguntara por detalles específicos de mi trabajo, no solo por cómo me iba, en general. Muy bien, mamá. Es una empresa de tecnología educativa muy interesante. Están creando plataformas para niños de comunidades rurales. ¡Qué padre!, exclamó Diego. ¿Van a expandirse a México? Esa es exactamente la consultoría que me pidieron. Ay, mija, qué orgullo, dijo mi padre. Ayudando a que más niños tengan educación. La conversación siguió, pero en un momento me quedé callada, observando a mi familia. Era la misma gente, en la misma casa, pero la energía era completamente diferente. No había tensión, no había competencias, no había juicios. ¿En qué piensas, Sofía?, me preguntó mi madre, notando mi silencio. En lo diferente que es todo ahora. ¿Te refieres a desde que nos pagaste las deudas?, preguntó mi padre. No exactamente. Me refiero a desde que todos decidimos conocernos realmente. Patricia sonrió. Tienes razón. Siento como si apenas nos estuviéramos conociendo como familia. ¿Sabes qué es lo más loco?, dijo Diego. Que siempre pensé que éramos una familia normal. Hasta que me di cuenta de que no sabía realmente quién era mi hermana mayor. Ninguno nos conocíamos realmente, agregó mi madre. Todos teníamos ideas de quién debía ser cada uno, pero nunca nos tomamos el tiempo de conocer quién era cada uno en realidad. Mi padre se aclaró la garganta. Yo tengo algo que decirles. Todos lo volteamos a ver. Quiero pedir perdón. Principalmente a ti, Sofía, pero a todos. Durante años traté de controlar cómo vivían sus vidas en lugar de apoyarlos para que vivieran sus propias vidas. Papá. Empecé a decir. No, déjame terminar. Sofía, tú siempre supiste quién eras y qué querías. Yo traté de cambiarte porque tenía miedo. Miedo de que no fueras exitosa, miedo de que sufrieras. Pero en lugar de confiar en ti, traté de moldearte. Se le quebró un poco la voz. Y me perdí años de conocer a la mujer increíble que eres. El silencio en la mesa no era incómodo, sino respetuoso. Todos cometimos errores, papá, le dije. Pero estamos aquí ahora. Sí, agregó Patricia. Y ahora sabemos cómo querernos mejor. Mi madre se levantó y fue por algo a la cocina. Regresó con un álbum de fotos. Encontré esto el otro día, dijo, abriéndolo en la mesa. Fotos de cuando eran niños. Era extraño ver esas imágenes del pasado con la perspectiva del presente. En las fotos éramos 3 niños felices,
sin las complicaciones que habían venido después. «Miren esta», dijo mi madre, señalando una foto donde yo tenía como 6 años y estaba enseñándole a Diego, de 2 años, a colorear. «Siempre fuiste una maestra». «Y en esta», señaló Patricia, «estás organizando un negocio de limonada en la banqueta». Tenía razón. En la foto aparecía yo con un letrero que decía, limonada de Sofía, 2 pesos, claramente tomando muy en serio mi empresa temporal. «Siempre fuiste empresaria», dijo mi padre, sonriendo. «No sé por qué me sorprendió tanto que fueras exitosa con tu propia empresa». «Porque a veces los padres ven lo que temen, no lo que es», le respondí. «Muy sabio», dijo él. La velada continuó entre risas, anécdotas y planes futuros. Cuando llegó el momento de irme, mis padres me acompañaron hasta la puerta, como siempre hacían. «Sofía», me dijo mi madre, «gracias». «¿Por qué, mamá?» «Por no rendirte con nosotros. Por darnos la oportunidad de ser mejores padres. Y por enseñarnos que el amor a veces requiere límites», agregó mi padre. Manejando de regreso a casa esa noche, pensé en el camino que habíamos recorrido como familia. Había comenzado con una humillación que me dolió profundamente, pero que terminó siendo el catalizador para algo hermoso. No había sido fácil. Había requerido valor para confrontarlos, sabiduría para establecer límites, y paciencia para permitir que todos cambiáramos. Pero había valido la pena cada peso invertido, cada conversación difícil, cada momento de incertidumbre. Por primera vez en mi vida adulta, tenía la familia que siempre había querido, una donde me amaban por quien era, no por quien pensaban que debía ser. Y lo más importante, había aprendido que a veces, para obtener respeto, primero tienes que respetarte a ti misma lo suficiente como para exigirlo. Al llegar a mi departamento esa noche, escribí en mi diario, «Hoy fue un buen día con mi familia. Y mañana probablemente también lo será». Y así fue como una sola cena cambió para siempre la dinámica de mi familia. Lo que comenzó como la humillación más dolorosa de mi vida se convirtió en la oportunidad perfecta para demostrar mi valor y establecer el respeto que siempre había merecido. La lección más importante que aprendí es esta: a veces no basta con ser exitoso en silencio. A veces necesitas hacer ruido, establecer límites y exigir el reconocimiento que mereces. Pero una vez que lo obtienes, es crucial mantener el equilibrio entre demostrar tu valor y preservar las relaciones que realmente importan. El dinero que gasté no compró su amor, ese siempre había estado ahí. Lo que compró fue su atención, y esa atención me dio la oportunidad de mostrarles quién era realmente. Hoy, un año después, puedo decir con orgullo que tengo la familia que siempre quise, una que me ama por quien soy, no por quien esperan que sea. ¿Tú qué harías en mi lugar? ¿Crees que tomé la decisión correcta al gastar todos mis ahorros para demostrar mi punto? Déjame saber en los comentarios, ¿has vivido una situación similar con tu familia? ¿Qué estrategias has usado para ganarte el respeto que mereces? ¿Crees que establecer límites familiares es necesario o peligroso? Si esta historia te tocó el corazón o te hizo reflexionar sobre tus propias relaciones familiares, no olvides darle like a este video. Tu apoyo me ayuda mucho a seguir compartiendo estas historias reales que pueden inspirar a otros. Y si conoces a alguien que esté pasando por una situación familiar difícil, comparte este video. A veces una historia como esta puede ser exactamente lo que alguien necesita escuchar para encontrar su propio camino hacia el respeto y la reconciliación. Nos vemos en el próximo video con una nueva historia que seguramente te va a impactar. ¿Qué historia te gustaría que contara la próxima vez? Déjamelo saber en los comentarios. Suscríbete para más historias reales que transforman vidas. Like si te gustó la historia de Sofía, comenta tu experiencia familiar, comparte para inspirar a otros.